Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Saludo a Vicky, a Marinita y a todos los que se van incorporando. Georgette, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Nuevamente Vicky, Araceli, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Muy buenas tardes, y si tardes todavía es de día. Gracias a Dios, qué gusto saludarles. Ya estamos listos para iniciar una nueva clase. Bueno, no es una nueva clase porque todos sabemos que estamos estudiando el Evangelio según San Mateo, más bien es la continuación de la clase del día de ayer. Y nos da mucho gusto saludarlos a todos. Nos gustaría que nos dijeran, ¿qué tal mi hermano Manuel Cepeda? Muy buenas noches. Nos gustaría saber si se está escuchando bien. Facebook parece que no se está escuchando. Ok, vamos a... Ok, no creo que ya... ¿Sí? Ah, muy bien. ¿Y cómo se escucha en Instagram? ¿Se escucha bien o tenemos que mover micrófonos? Si alguien nos puede decir si se escucha bien. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal? Georgette dice que se escucha perfecto. Marinita dice que se escucha bien. Araceli dice que se escucha bien. Gracias a Dios. Entonces podemos continuar, más bien iniciar esta clase. ¿Les parece bien? Bueno, gracias, gracias. Hola Patti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos va a dar el día de hoy. ¿Cómo estás, Beren? Bienvenida, muy buenas tardes. Bueno, oremos entonces. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos hoy delante de ti a darte las gracias, Señor, por la palabra que tienes para cada uno de nosotros. Tenemos hambre de conocerte, tenemos sed de ti, Señor, de ser saciados de tu palabra, de tu presencia, Señor. Te bendecimos, te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Padre, que unjas esta clase y que tu Espíritu Santo sea el que habla, que sean palabras ungidas con el poder de tu Espíritu Santo y no sean palabras de humana sabiduría. Te damos gracias, Padre, nos rendimos a ti, Señor, y te bendecimos porque eres digno de ser bendecido y de ser adorado. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Hola, Nati, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te mando un abrazo. ¿Cómo están? Mi hermano Chema, ahí en Valle de Bravo, no sé si estás en México o en Valle, pero siempre es un gusto ver tu nombre, como el igual de tus papás también. Gracias a Dios. Muy bien, vayamos por favor, Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Amén. Capítulo 8 y vamos a continuar con el versículo 18. Mateo 8, 18. Dice así. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. ¿Se acuerdan? Él acaba de terminar de dar ese gran mensaje, el Sermón de la Montaña, y entonces él se ve rodeado de muchas personas y podemos darnos cuenta que el Señor Jesús lo que le gustaba, más que ver grandes multitudes de personas que lo rodeaban, a él le llamaba más la atención las personas que lo buscaban a él, no con curiosidad para ver qué es lo que hacía, sino aquel que demandaba de él algo. En ellos el Señor Jesús se enfocaba, porque muchas personas lo seguían, muchas personas lo rodeaban, pero muchas de ellas iban con curiosidad para ver qué era lo que iba a hacer el Señor Jesús. Pero él se enfocó más con aquellos que tenían una necesidad y lo buscaban a él por lo que él es, más que satisfacer la curiosidad de las multitudes, ¿sí? Entonces dice, y ahora sí podemos entender, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, es decir, le dijo a sus discípulos que pasarían al otro lado de ese lugar donde ellos estaban. Amén. Versículo 19. Y vino un escriba, ¿sí? Y le dijo, Maestro, te seguiré
a donde quiera que vayas. ¿Cuántas veces nosotros también podemos decir con un corazón muy sincero y podemos decirle al Señor, todo lo que tú me digas que yo haga, yo lo voy a hacer? Pero la verdad de las cosas es que no siempre todos están dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Pero este escriba le dice, maestro, ¿sí?, te seguiré a donde quiera que vayas. Este escriba no consideró el costo que se tenía que pagar, no porque tuviera que dar dinero para seguir al Señor Jesús, sino tener que dejar su vida pasada, tener que dejar de vivir a su estilo y seguir al Señor Jesús. Hay un costo que pagar, ¿sí? Es caminar hacia la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Entonces, qué importante es seguir al Señor Jesús conforme a su palabra, no conforme a lo que queremos nosotros, más la palabra del Señor. No, todo es conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, en el versículo 20 dice así, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, es decir, mas el Hijo de Dios, no tiene dónde recostar su cabeza, es decir, no tiene dónde tener un lugar de reposo, ¿sí? Hablando el Señor Jesús, dando a entender que su reposo es espiritual y su reposo iba a estar al lado del Padre Celestial, ¿sí? Esto prueba que el reino pertenece al Señor Jesús y su reposo iba a estar ahí. Amén. Tu reposo y mi reposo como hijos de Dios no es en esta tierra. Nuestro reposo es celestial. Amén. Alabado sea el Señor. En el versículo 21 dice así, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. ¿Sí? ¿Cuántas veces nuevamente el Señor Jesús está diciéndonos algo y nosotros le decimos, espérate Señor, nada más que haga esto o aquello para hacer lo que me estás pidiendo hacer? Creo que está habiendo problemas con Facebook, ¿verdad? Parece ser que Facebook ya se cortó, pero bueno, estamos por Instagram, ¿está bien? Gracias a Dios, alabado sea el Señor. Muy bien, gracias Marinita. Entonces, en el versículo 21, Mateo 8, 21, dice así, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, tanto iba muerto esa persona que estaba en ese féretro, en ese ataúd, como los que iban cargando el féretro. Porque eso habla de la muerte espiritual, la muerte espiritual. Esa muerte espiritual que cada uno de nosotros tuvimos cuando estábamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Pero gracias a Dios que el Señor Jesús vino y nos dio vida y pasamos de muerte a vida. Y hoy estamos vivos espiritualmente gracias a la obra redentora de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. En la primera mención de la palabra muerto se refiere a los muertos espiritualmente, ¿sí? Los muertos espiritualmente. Voy a ver aquí, algo está pasando. Permítame un segundo. Sí. Ok, muy bien. Aquí volvemos a entrar. A ver, 3, 2, 1. ¿Sí? Parece que ahora sí ya volvimos a entrar en Facebook. Muy bien. Vayamos por favor a Efesios capítulo 2. Dejemos una marquita, una cintita en tu Biblia, ¿sí? En Mateo 8. Y vamos por favor a Efesios capítulo 2, versículo 1.
¿Sí? Amén. Creo que en Facebook ya estamos, ¿verdad? Muy bien. Vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice así. Vamos a leer el 1 y el 2. Gracias, Marinita. Dice así. Y Él, es decir, el Señor Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos todos nosotros antes de recibir al Señor Jesús? Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, lo mismo que todos los demás. Entonces podemos entender cuando el Señor Jesús le dijo a ese discípulo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, sígueme, ¿sí? Ya está Rocío también aquí de nuevo al aire y también Marinita. Gracias a Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿sí? Entonces, nuevamente, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, es decir, el Señor Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Eso significa que tú y yo estuvimos muertos espiritualmente, lo mismo que todos los demás, ¿sí? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire es Satanás, ¿sí? El espíritu, con minúscula, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y aquí se incluye Pablo, ¿verdad? Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que no pensemos que somos mejores que nadie. Sí somos mejores, pero por causa de la obra redentora de Cristo. No por nuestras obras, sino por la misericordia de Dios, ¿sí? Así que también tenemos que tener misericordia por todos aquellos que están en el mundo y que andan perdidos como estuvimos nosotros, ¿sí? Y debemos de amarlos y decirles la verdad, esa verdad que nos fue revelada para que ellos también sean libres y pasen de muerte a vida, lo mismo que nosotros. En el versículo 5, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Pasamos de muerte a vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, estábamos muertos y resucitamos, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Hoy estamos vivos gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, pero antes estábamos bien muertos espiritualmente. Estábamos alejados de Dios. Nuestro pecado nos alejaba de Dios, ¿sí? Lo mismo que todos los demás. Amén. Entonces, ahora podemos entender por qué el Señor le dijo a este discípulo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme, ¿sí? Ya cuando una persona ha fallecido, ya no hay nada que hacer. Recordarlos con mucho cariño está bien, claro que está bien, llorar está bien, pero nosotros sigamos a Cristo, sigamos la vida, sigamos al Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Regresemos a Mateo 8:24 y dice así: y aquí que se levantó en el mar
tan grande tempestad, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Leamos el 23 que no lo leí. Y entrando él en la barca, ¿se acuerdan que le dijo a los discípulos que se subían a la barca, que iban a ir del otro lado? Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero el Señor dormía. ¿Será que el Señor estaba muy despreocupado? ¿Estaba muy cansado? Él estaba ahí durmiendo, ¿sí? Él estaba durmiendo y los discípulos estaban desesperados. Dice en el versículo 5, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Te dice algo esto? ¿Por qué nos da temor las cosas? Por la poca fe. ¿Y por qué a veces tenemos poca fe? Porque no escuchamos la palabra de Dios. Y podemos escuchar la palabra de Dios, pero a veces no con atención. ¿Sí? A veces no escuchamos la palabra de Dios con suma atención. Entonces, no estamos fuertes en la fe. Si tú y yo estamos fuertes en la fe, no va a haber temor en nuestra vida. Pero si estamos débiles en la fe y las circunstancias son más importantes que la palabra de Dios, estamos débiles en la fe, ¿sí? Y nos podemos apanicar. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. La barca donde iba el Señor Jesús con los discípulos se sacudía violentamente. Las olas eran tan altas que parecía que iban a hundirse. Los discípulos, algunos de ellos eran pescadores, estaban realmente aterrados. El Señor Jesús estaba ahí dormido, descansando en medio de esa tempestad. ¿Por qué? Porque Él es el consumador de nuestra fe. Aleluya. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. La fe dormía, la fe descansaba, mientras todos los demás estaban apanicados, aterrados por esa gran altura de las olas. La barca se sacudía terriblemente y todos ellos tenían mucho miedo. Y entonces el Señor Jesús les dice, hombres de poca fe, ¿por qué temen? Y aquí vamos a ver algo que el Señor nos está revelando en su palabra, ¿sí? El Señor nos está revelando en su palabra, es esto. Ellos iban a la región de los Gadarenos. En la región de los Gadarenos, como dice la Escritura, ¿sí?, había 2 hombres endemoniados. Aquí tenía todo que ver la situación espiritual. El Señor Jesús reprendió a los vientos, pero los vientos no era que reprendiera como tal al viento o al agua, ¿sí?, que son 2 cosas inertes. Es como si se te atraviesa un árbol y reprendes al árbol pensando que el árbol se va a mover. No, eran las potestades que estaban haciendo que esos vientos se movieran. El príncipe de la potestad del aire estaba haciendo que esos vientos soplaran intensamente, ¿sí? Satanás está también en el mar y se movía tremendamente entre el viento y el mar. Y entonces los demonios estaban tratando de evitar que el Señor Jesús llegara a la región de los Gadarenos, ¿sí? Eran los demonios los que estaban tratando de estorbar que el Señor Jesús llegara a ese lugar. En el mar
ahí se encontraban los demonios. Por eso, ahorita vamos a leerlo, por eso cuando el Señor Jesús autorizó a los demonios, lo vamos a leer, que entraran en ese hato de cerdos, ellos dijeron que les dieran permiso de entrar a los cerdos y los cerdos se aventaron al despeñadero porque los demonios querían regresar al mar, ¿sí? Los demonios querían regresar al mar. Vamos a ver lo que dice. Vayamos por favor al versículo 27. Vamos a leer el 26 y el 27. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Empezó todo en paz, ¿sí? El mar se calmó, el viento dejó de soplar y empezó un lugar muy agradable que estaba ahí, una gran bonanza. Cambió toda esta situación por medio de la palabra de Dios, ¿sí? En el versículo 27 dice: y los hombres, los que estaban en esa barca, se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Sí? No fueron los vientos y el mar los que en realidad obedecieron, sino los demonios que estaban agitando toda la situación para evitar que el Señor Jesús llegara a la región de los Gadarenos. Dice en el versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro, se acercaron al encuentro del Señor Jesús, dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces, y cuando la Biblia dice en gran manera, es porque eran en gran manera, ¿sí? Feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino por causa de esas dos personas endemoniadas que estaban ahí aterrando a toda la población, ¿sí? En el versículo 29, Mateo 8, 29, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Sí? Otra vez. ¿Quiénes fueron los que clamaron? ¿Los dos hombres que estaban endemoniados o los demonios que estaban en esos dos hombres? Los que clamaron usando la voz de los hombres endemoniados fueron los demonios que estaban dentro de estas dos personas y clamaron diciendo, los demonios clamaron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Es increíble que mejor los demonios reconocían al Señor Jesús como Hijo de Dios que otros que estaban por ahí viendo qué hacía el Señor Jesús y que dudaban que era Hijo de Dios. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque en el ambiente, en el mundo espiritual, ¿sí? Los demonios veían la luz de Dios y sabían en el mundo espiritual que Jesús es el Hijo de Dios y lo reconocían como el Hijo de Dios. Y la sola presencia del Señor Jesús atormentaba a los demonios, porque donde está la luz, las tinieblas no prevalecen. Y dice nuevamente en el 29, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Lo que significa que la voluntad de esas dos personas que estaban endemoniadas no pudieron ser dominadas esa voluntad de esas personas como para que los demonios se escondieran de la presencia del Señor. Vean esto, está el Señor Jesús y llegan dos endemoniados a decirle: pero ¿por qué nos vienes a atormentar? ¿Por qué no se fueron a esconder? Porque esas dos personas decidieron
ser liberados por el Señor Jesús. Por eso esos demonios no pudieron contra la voluntad de esas dos personas. Esas dos personas en su interior quisieron ser liberadas. Por eso llegaron ante la presencia del Señor Jesús. No fueron los demonios los que querían salir. Los demonios querían esconderse, no querían ser atormentados por el Señor Jesús. Fueron esas dos personas que la legión de demonios que traía cada uno de ellos no los pudo detener de ir y postrarse ante los pies del Señor Jesús. Pero traían dentro muchos inquilinos, ¿sí? Muchos demonios no los pudieron detener. Eso significa que cuando una persona quiere ser liberada, sí puede, ¿sí? Si no quiere ser liberada, no. Así se reúnan muchas personas para liberar a una persona que no quiere ser liberada, no va a pasar nada. Pero las legiones no pueden detener la voluntad de uno que sí quiere ser liberado. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor significa que gracias a Dios, Dios nos dio un libre albedrío, y cada vez que nos acerquemos al Señor Jesús, cosas grandes y maravillosas van a suceder, ¿sí? Los demonios no podrán detener a alguien que quiere ser liberado. Y nuevamente, regresando a lo mismo, ¿sí? En el versículo 29, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Porque los demonios saben que van a ser atormentados, porque ya se ha declarado un juicio en contra de ellos, ¿sí? Versículo 30. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y van a salir de estos dos hombres, pero para que un demonio se pueda manifestar requiere de un cuerpo. Entonces entraron con el permiso del Señor Jesús en ese hato de cerdos. Los cerdos para los judíos son animales inmundos, ¿sí? Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron. ¿De dónde se salieron? De esos dos hombres. Y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. ¿Quiénes perecieron, los demonios o los cerdos? Los cerdos perecieron. Aquí podemos ver el propósito de los demonios. Ellos vienen a matar, a robar y a destruir, pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Versículo 33, y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Por qué le rogaron que se fuera de sus contornos? Porque esos cerdos eran parte del patrimonio de ellos, ¿sí? Y se sintieron tal vez como que menguó el fruto de sus ganancias, pero no alcanzaron a comprender el gran milagro que el Señor Jesús había hecho. Amén. Vamos a ver otros versículos relacionados con lo mismo. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 23. Marcos 1, 23. Dice así: pero había en la sinagoga de ellos, la sinagoga es un lugar donde se reúnen, donde se congregan los judíos, como nosotros tenemos la congregación cristiana donde nos reunimos para escuchar la palabra de Dios. Entonces, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces
diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Otra vez, los demonios sí saben quién es Jesús. Jesús es no debo de decir Jesús así, el Señor Jesús, porque Él es el Señor, ¿sí? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. El diablo hablando. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, ¿sí? A todos los lugares donde iba el Señor Jesús. Los demonios sabían que Él era el Hijo de Dios. Amén. El Señor Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Vamos a otra cita bíblica, Lucas 4:33. Aleluya. Lucas 4:33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual clamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Que no debemos, ni tú ni yo, platicar con los demonios, porque Satanás es padre de toda mentira. Al diablo hay que reprenderlo y echarlo fuera, porque Satanás es padre de todas las mentiras y te va a engañar. Entonces tú y yo no debemos de platicar con el demonio, pero sí lo puedes echar fuera porque tienes la autoridad como hijo de Dios, nacido de nuevo, ¿sí? Crees en el poder del nombre del Señor Jesucristo, estás llena del Espíritu Santo, tú tienes la autoridad delegada por el Señor Jesús para reprender a Satanás. ¿Y sabes qué hace el demonio ese? Sale corriendo. Amén. Aleluya, aleluya. En Santiago capítulo 2, versículo 19, dice así, ¿tú crees que Dios es uno? Y muchos podrían decir, sí, yo creo que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Los demonios tiemblan ante el nombre, ante la presencia del Señor Jesús. Los mismos demonios saben quién es el Hijo de Dios. Amén. Y saben quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad. Aleluya. Muy bien, vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12. Amén. Alabado sea Dios por lo que Dios nos revela. Amén. Conocerás la verdad y la verdad te hace libre. La verdad te hace libre. Y dice así, Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer el 11 y el 12. Y ellos, nosotros, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cuando tú hablas de la sangre del Cordero, estás hablando de esa sangre pura, bendita, inocente,
sí, que fue derramada por el Señor Jesús en la cruz del Calvario, y la cual es como tu factura, y para que el diablo vea que tú fuiste comprado y rescatado con la sangre del Señor Jesucristo, y el diablo no tiene autoridad y no tiene parte en tu vida. Amén. Así que no te dejes engañar por Satanás. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es bueno tener un buen testimonio. Amén. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando despreciamos nuestras vidas hasta la muerte por causa de la palabra de Dios, conozco una persona que dice, hay que obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Y ¿sabes una cosa? Yo digo, gloria a Dios, porque es una gran verdad. Cueste lo que cueste, hay que obedecer a Dios. Versículo 12, por lo cual alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Sí? El diablo tiene poco tiempo, pero ¿sabes una cosa? Dios te ha dado la autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada te dañará, porque más grande es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios. Vamos a la escritura, a Lucas capítulo 10. Evangelio según San Lucas capítulo 10. Qué importante es que todo lo que estamos diciendo en este lugar, tú lo constates en tu Biblia. ¿Sí? Si tú ves que lo que se está diciendo aquí está en las Escrituras, significa que es palabra confiable, que es la palabra de Dios. Amén. Y tú la puedes creer con todo tu corazón. Capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo. ¿Cuáles 70? El Señor Jesús enviaba a predicar, a sanar y a echar fuera demonios a sus discípulos. Entonces, ellos regresan y dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo el Señor Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y entonces nos dice a los hijos de Dios, he aquí, os doy potestad, significa autoridad, de hollar serpientes y escorpiones. Está hablando de las situaciones espirituales de maldad. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sí? Tenemos la autoridad para reprender a Satanás, tenemos la autoridad para echarlo fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Pero, dice el Señor Jesús, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Los demonios son espíritus inmundos, no los podemos ver. Para que puedan verse, ¿sí? Tienen que estar dentro de un cuerpo, porque son espíritus, los espíritus no se ven. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese sí es un motivo para regocijarnos, que tu nombre, que mi nombre está inscrito en los cielos, ¿sí? El diablo, mira, es un ángel caído, vencido, va a tratar de engañarte o de engañarme, pero sabes una cosa, para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo y llevarte a toda verdad, porque la verdad es lo que nos hace libres, porque nuestra lucha no es ni contra la carne ni contra la sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos es nuestra lucha, no contra las personas. Amén. Así lo dice la palabra de Dios. Y vayamos por favor al libro de Efesios, capítulo 6.
Amén. Efesios 6. Dice así, versículo 10. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor Jesucristo somos fuertes, y en el poder de la fuerza del Señor Jesús, que es el Espíritu Santo de Dios. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo no es un personaje de pastorelas de fin de año, que muchos visten a sus niños de diablitos y creen que es un juego. El diablo es malo, es perverso, es traidor, es padre de toda mentira. Él viene a matar, a robar y a destruir, ¿sí? Y dice así: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. La armadura de Dios sirve para protegernos, ¿verdad? Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Tenemos que tener toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, eso es algo que debes de saber, que el día malo va a pasar, ¿sí? No es para siempre, el día malo va a pasar. Y Dios te alerta, nos alerta que nos pongamos toda la armadura de Dios para resistir al adversario. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad te hace libre. Amén. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es un chaleco protector, ¿sí? De justicia. La justicia que el Señor Jesús obtuvo para ti te justificó delante del Padre, ¿sí? Tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esa justicia te justificó delante del Padre, eres hijo de Dios, y eso debe de proteger tu corazón con esa coraza, con ese chaleco protector. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra de Dios. Versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio, de las buenas noticias de la paz. Las buenas noticias es de que el Señor Jesús fue a la cruz. Las buenas noticias es de que Dios te ama tanto que envió a su Hijo para pagar el precio de tu pecado. El Señor Jesús fue a la cruz y ahí pagó tu libertad. Y no solamente eso, sino también pagó y llevó tus enfermedades, ¿sí? Para que tú tuvieras vida eterna. Entonces, esa es una buena noticia. Y todo esto es el Evangelio. Por eso dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de Dios, el Evangelio de la paz. Sobre todo, no se te olvide, toma el escudo de la fe. La fe es un escudo. Mientras más fuerte es tu escudo, más podrás resistir todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fortalece tu fe. Mientras más conoces a Dios, tu fe es más fuerte. Amén. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. El diablo manda dardos
con fuego, y tú con la fe los apagas. Apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mira, si Dios lo está diciendo en su palabra es porque así es. Y Dios quiere que estés atento, que estés vigilante y que sepas que si en un momento dado pasas por una de estas pruebas, tú vas a salir vencedor, vas a salir victorioso y Dios te está preparando para esa buena batalla de la fe. Amén. Y dice aquí, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco. Recuerda, las batallas más grandes se libran en nuestra mente. Aquí dudamos, aquí creemos, pero debemos de creer con el corazón y no con la mente, ¿sí? Toma el yelmo de la salvación y la espada. No se te olvide la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Cuando el diablo lance un dardo de fuego, tú levantas el escudo de la fe, con la fe se apaga el dardo de fuego, pero contraataca. Di lo que dice la palabra de Dios, y cuando tú dices lo que dice la palabra de Dios es como que sacas una espada de doble filo, ¿sí? No te eches a correr, detente, párate, resiste al diablo y huirá de ti cuando tú estés sometido a la voluntad de Dios. Amén. Si te sometes a la voluntad de Dios y resistes por medio de la fe, sin olvidar ninguno de todos estos protectores espirituales que Dios nos da para resistir el día malo, ¿qué crees? El día malo va a pasar. El día malo no se va a quedar en tu vida, va a pasar. Pero mientras más fuerte estés en la fe y tengas conocimiento de la palabra de Dios, siendo oidor y hacedor de la palabra, más pronto el adversario va a salir corriendo. Amén. El diablo quiere que nos peleemos unos contra otros. El diablo quiere, y es el más divertido, ¿sí? ¿Por qué? Porque él viene a matar, a robar y a destruir, pero el Señor nos dice, no, espérense, la lucha no es contra ellos, no es contra la carne y la sangre. Es el diablo el que está detrás de todo esto. Y entonces tú tienes que saber, y yo tengo que saber, que la lucha no es con la carne y la sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es toda una infraestructura demoníaca y satánica. Pero Dios nos ha dado la autoridad. Tú tienes la autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada te dañará. Nada te dañará, pero lo tienes que creer. Lo tienes que creer. Y dice aquí en el versículo 18, orando. No se te olvide orar. Orando en todo tiempo. En todo tiempo. Si estoy contento, oro. Si estoy triste, oro. Si estoy enferma, oro. Si estoy gozosa, oro. En todo tiempo y en todo lugar, no dejes de orar. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Amén. Orar en otras lenguas es comunicarte de espíritu a espíritu. Tú te comunicas con Dios por medio de esas lenguas angélicas, ¿sí? Y el Espíritu Santo, nuestro ayudador, lleva tu oración perfecta ante los oídos de nuestro Padre Celestial, y entonces Él tiene la respuesta a tus peticiones y va a contestar lo que tú necesitas y lo que es bueno para ti. Y velando en ello, con toda perseverancia. Es necesario velar. Estás en una prueba, no te duermas, vela y ora. Velando en ello con toda perseverancia, sé perseverante, ¿sí? Y súplica por todos los santos, por todos los hermanos. No solamente ores por ti. Cuando tú estás en una necesidad, está bien que ores por ti, pero también tus hermanos necesitan tus oraciones. Y en el momento que tú estás orando por tus hermanos que están en necesidad, ¿sabes una cosa?
estás descansando en el Señor. Estás descansando en el Señor porque tú sabes que el Señor te ha escuchado. Amén. Y dice Pablo, el apóstol Pablo, y por mí, no se te olvide, ¿no? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, dice el apóstol Pablo, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con autoridad, el misterio del Evangelio. Amén. Alabado sea el Señor. El Señor Jesús vino a deshacer las obras del diablo. El Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Aquí hay más instrucciones del Señor Jesús. Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Dice así, y les dijo a sus discípulos, para este entonces el Señor Jesús ya había ido a la cruz, ya había resucitado entre los muertos, ya se les había aparecido a más de 400 personas durante 40 días, dejando instrucciones, y está despidiéndose de los discípulos y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Lleven estas buenas noticias, palabra clave, a toda criatura. No dice a todos mis hijos, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿En mi nombre mío? No, en el nombre del Señor Jesús. En mi nombre, dice el Señor Jesús, echarán fuera demonios. ¿En el nombre de quién echamos fuera los demonios? En el nombre del Señor Jesús. Si tú dices en el nombre del Señor Jesús, los demonios salen corriendo. ¿Quieres que se queden en tu casa? No digas en el nombre del Señor Jesús. ¿Quieres que salgan huyendo? Di el nombre del Señor Jesús. En mi nombre, dice el Señor Jesús, echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en las manos serpientes. Está hablando de situaciones espirituales. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Si alguien quiere hacerte un mal, algún embrujo o alguna situación, ¿sí? No te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios y tú le das gracias a Dios por todos los alimentos que comes, ¿sí? No te va a hacer daño. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. En el nombre del Señor Jesucristo, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué va a pasar? Y sanarán. Y si el Señor Jesús dice que van a sanar, ¿qué va a pasar? Van a sanar. Amén. El Señor lo dijo, así es. Y dice en el versículo 19, y el Señor Jesús, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, ¿quiénes? Nosotros los que creemos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor Jesús y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Las señales siguen a la palabra de Dios. Nosotros debemos de creer lo que dice la palabra de Dios. Las señales siguen a la palabra. Amén. No es al revés. Amén. Aleluya. Amén. El Señor Jesús triunfó sobre Satanás y lo exhibió y dijo, no son las personas, no es la carne y la sangre, son estos los que vienen en contra, ¿sí? Y dice la Escritura que los exhibió públicamente, los descubrió, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Amén. Amados hermanos, ¿qué creen? El tiempo se nos ha terminado para esta clase. Tenemos todavía más escrituras, pero las vamos a dar la siguiente clase. ¿Les parece bien? ¿Sabes una cosa? Dios es bueno. Y para siempre son sus misericordias.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Fuiste comprado con la sangre preciosa de Cristo. Somos hijos de Dios de alto precio, no porque valgamos mucho, no, sino porque se pagó mucho por nosotros. No porque valgamos mucho, porque no valemos mucho, pero Dios pagó un alto precio por nosotros, porque ante los ojos de Dios tú eres una preciosa perla de gran valor, ¿sí? Una preciosa perla de gran valor. Así que cree lo que dice la palabra de Dios, créelo, cada palabra que está en la Biblia, créela con todo tu corazón, porque es Dios hablándote. Disfruta de la presencia de Dios a través de su palabra. Dios te habla a través de su palabra, te la revela a través de su Espíritu Santo. Amén. Tu mismo Espíritu da testimonio de lo que estás recibiendo viene de Dios. Si está escrito en la palabra, si está escrito en la Biblia, 66 libros maravillosos inspirados por el mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces la palabra de Dios no se contradice en ningún lado. Podemos interpretarla mal, pero no significa que se contradice. Mientras más conoces a Dios, más disfrutas de su presencia, más consideras que es la mejor parte de tu vida. ¿Sí? Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios, ¿les parece? Vamos a orar. Padre, bendito seas. Te agradecemos, Señor, cada gota de sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, solo por amor. No lo merecemos, Señor. No lo merecíamos y no lo merecemos hoy. Pero a ti te plació, Señor, rescatarnos por un alto precio. Bendito Padre, la vida no nos alcanza para agradecerte tanto amor y tanta misericordia. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por llevar nuestras enfermedades en la cruz. Gracias por tomar nuestro lugar. Gracias, Señor, por cada gota de sangre que derramaste por amor a nosotros. Sangre pura, bendita, inocente y llena de amor. Te hemos recibido como nuestro Señor y único Salvador y nos gozamos en tu presencia, Señor, disfrutando tu palabra, viendo las maravillas que hiciste y que sigues haciendo hoy en día, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te amamos, Padre, porque tú nos amaste primero. Te bendecimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a Cristo siempre toda la gloria. Amados hermanos, en unos minutitos está con nosotros el pastor Joaquín Recamier para darnos una clase y seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los siga bendiciendo grandemente y sigamos orando por nuestra hermana Vero, que sabemos que todo va a salir bien en su cirugía. Padre, te damos gracias, ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana Vero y te damos gracias, Señor, porque tú harás nuevamente un milagro con ella. Te bendecimos, Padre, la bendecimos a ella y creemos que ella está completamente sana por las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos. Muy buenas noches. Amén.